El tema es que a veces aquello que no se reconoce tampoco se puede evitar porque cada uno tenía una justificación distinta para hacer eso que estaba haciendo. Estamos con Horacio Bomaro, que es director de Psiquiatría y Salud Mental de INEVA. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. ¿Es equiparable este tipo de distracciones, por ejemplo, a manejar alcoholizado? ¿En el cerebro se desata el mismo tipo de distracción o de falta de atención? No, no son equiparables, son cuestiones distintas. El estar alcoholizado implica una cuestión tóxica en el cerebro, mientras que las distracciones tienen que ver con algo. Fíjense, es interesante ver todo lo que recién vimos. Primero, había muchos que no tenían conciencia del riesgo que su acto podía causar. Una chica dijo, bueno, si tiene que pasar como si no dependiese de la conducta propia, claro, de la acción propia. Hay una cosa que es esta, que es todos los actos humanos que se mecanizan, que se automatizan, tienden a considerarse como naturales. Se pierde la noción que en realidad nosotros tenemos que ver. Manejar, por ejemplo. Manejar, por ejemplo. Ponerse las medias, por ejemplo. Todos vamos con las medias puestas, pero lo tenemos naturalizado. No hay una conciencia permanente durante el día. Si tengo puestas las medias, no es claro, así. El manejar es uno de los actos que se automatizan rápidamente. Y entonces acá viene una cuestión, que es poder concientizar de los riesgos que implica conducir un vehículo. Esto es algo muy importante, que hay que hacerlo en todos los ámbitos que tengan que ver con la escuela, fines de los grados primarios, secundarios, pero que tienen que ver con las distintas instituciones en las cuales la gente transita. Está bueno que hoy, para renovar el registro de conductor, hay una clase acerca de los riesgos por el cual hay que manejar. Pero ustedes ven, a nivel individual no hay una conciencia de riesgo. Y efectivamente, manejar implica conducir un arma si no se la usa bien. No hay conciencia incluso de los riesgos que están vinculados ante una distracción del ángulo de giro. Ir a una velocidad alta hoy en coches que son muy comprimidos, en direcciones que están muy acopladas, implica un ángulo de giro que de repente sea para un lateral o para el otro, puede ser esa gente que se cruza de carril en una autopista. Fíjese que tenemos más datos. Rubén Juárez tiene esos datos. ¿Y por qué es peligroso? Como decía el doctor, para tener conciencia de que hablamos de que esa distracción, que la podemos hacer y hasta hay que hacer autocríticas habitualmente cuando mandás un mensaje o intentás hacerlo, pero ¿por qué es peligrosa? Estos son números oficiales, estadísticas, casos que pasaron, factores de distracción, los porcentajes más altos, el fumar, el primero de ellos, 51,5%, representan aquellos factores humanos que después se convierten en un siniestro, deja de ser un accidente porque lo podés prevenir. El comer o el beber cuando estás manejando. Primero girar para pedir que te pasen un mate. ¿Cuántos casos de esos hay? Sí. Muchos también cuando te dan un alimento y después manejar con una sola mano. El control de niños representa el 10,4%. Son muy distractivos los chicos, muy. El nene que está llorando, que te pide que le cambies la... Que le peles el caramelo, claro, o la película. Tenés que dar vuelta, claro. Y acá aparece el uso de telefonía móvil. Representa el 8,9%. Está en cuarto lugar. Mirá pero vos. ¿qué dicen los especialistas? Va a aumentar. Claro, y sobre todo que es el más peligroso. Claro. Que los siniestros que se generan por este lugar en muchos casos termina con un accidente fatal. Es el 8,9%, diferente al 51% del fumar, que el fumar en muchos casos es el toque entre un auto y el otro, que no genera mayores riesgos. Y el uso de la telefonía celular es mandar mensajes y también usar el altavoz, o sea, estar sosteniendo una conversación telefónica aún con manos libres. También, con otro riesgo, pero también. Porque uno pierde el control absoluto. Y tengan en cuenta esto, sobre todo si tenés que mandar un mensaje de texto cuando estás manejando. Significa, si estás a 100 kilómetros por hora, que durante una cuadra y media el auto lo maneja el teléfono celular. Vos no tenés el control total del automóvil. O sea, que en esa cuadra y media, 100 kilómetros, y mirá qué fuerte el impacto puede ser a esa velocidad, puede causar también otros accidentes. Sí, porque lo hemos visto, nosotros hemos, por ejemplo, mostrado un
crash test, una prueba de choque en vivo a muy baja velocidad, porque son las pruebas más, el accidente más habitual, pero también, como dice Rubén, como es el en el que uno va más desatento, como casi en piloto automático, si fuera el auto, es el más mortal, es el más peligroso. Estadísticas oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sigue, el uso de DVD representa el 7,8%. Cambiar la película, rebobinar, también algunas complicaciones. Y ponerle la parte que te están pidiendo los chicos, correcto. Sí, obviamente, claro. Cerca 7,7% el maquillaje, el peinarse, afeitarse y vestirse. Esto sobre todo en las primeras horas de la mañana. Están estos casos que son oficiales. ¿Hay quien se afeita manejando? Que llega tarde al trabajo. Y por ahí, ¿sabes qué? O la pincita de pilar, las mujeres, es muy normal porque tienen el espejito, el espejito retrovisor muy cerca de la cara y muchas veces en un semáforo, y 2 segunditos hago así, me retoco la ceja y chocan. Es impresionante. O te avisa mientras estás terminando de pintarte. También. Te toca bocina al de atrás porque el semáforo ya está. Y cualquier chequeo previo, una reunión. Sí, eso lo haces parado en el semáforo y te choca ahí. Las uñas, ¿sabes la cantidad de mujeres? ¿Cómo vas a ir manejando por la Panamericana? ¿Sabes la cantidad de mujeres que se pintan las uñas? ¿En serio me decís? Sí. ¿Manejando? Sí. Obviamente, se van pintando las uñas en los semáforos y van agarrando el volante y hasta ves que van así. O no, mira, acá hay mujeres en el estudio que se ríen y que asienten. Representa el 7,7, Lo he visto. No es un número alto, locura. Pero representa. Además no agarran el volante para que no se les corran las uñas y van con el volante así. ¿En serio? No, porque yo había escuchado otra técnica que era la de la planchita para el pelo. También peligrosa, enchufada. No sabía, en el auto eso nunca lo vi yo. Encendedor del auto, planchita para película. Bueno, acá está, peinarse. Ahí lo tenés, mirá. Peinarse, 7,7%. Y en el último lugar, la manipulación de GPS, 5,3%. Que hay algunos GPS que si el auto no está detenido, no se puede activar, no se puede buscar la dirección. La recomendación, ubicar la dirección, cargar el GPS antes de salir, por eso es un número bajo. Otros, cuando le cambian el destino, sobre todo algunos automóviles, remises o taxis que tienen que cambiar el destino en pleno viaje, es el 5,3%. Datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, distracciones del día a día, pero que atención, se pueden evitar para que no sea un accidente. Ahora, usted, Omar, recién decía que llegamos a automatizar todo lo que significa manejar. Pasa que muchas veces el hecho de tomar el manejo como algo que nos sale naturalmente hace que justamente no bajemos la mirada para ver en qué posición de la palanca de cambios está, o sea, sino que vayamos sintiendo e incorporando los ruidos que va haciendo el auto para saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto tenemos que estar permanentemente solamente pensando en que estamos manejando y hasta qué punto tenemos que naturalizarlo para hacerlo mejor? Sí, pero yo creo que las cosas que se automatizan se tiende de alguna forma a no prestarle atención. Se desatiende. Y entonces se desatiende. Y entonces la atención puede ir hacia otros lados. Yo le agrego algo más. Por ejemplo, manejando en autopistas, la propaganda, los carteles. Sí, entonces es otro factor de riesgo. Lo que yo digo es que claro que hay cierto grado de automatización. Claro. Pero simultáneamente con eso hay que estar atentos no solo a cómo manejamos, sino al contexto en el cual estamos transitando. Es decir, hay otros que manejan junto con nosotros y que de repente puede haber maniobras imprevistas. Claro. Y si no se está atento, entonces es muy difícil realizar los actos para evitar una colisión. Sí, lo que pasa es que a veces parece una ridiculez que esté o se proyecte en un texto de una ley, por ejemplo, que van a intentar prohibir comer una barrita de cereal arriba del auto mientras uno maneja, como si eso significara una desatención total. Pero hay dos cosas. Nadie se está atando los cordones mientras está pero manejando. hay dos cosas. Yo creo que hay dos cosas en la cual el Estado, para decirlo de alguna forma, tiene que actuar con cierta coerción, y eso pasa en el mundo. Bien. Que es el tránsito y los impuestos. Es decir, yo me acuerdo, el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Nueva York me decía, no te creas que aquí pagan los impuestos o se transita bien porque la gente es distinta, sino porque las leyes son coercitivas. Entiendo, muchísimas gracias. Esto es un punto. Muy amable, muy Por claro. favor. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego.